Muchas veces pedimos a Dios que nos dé aquello que estamos necesitando. ¿Y qué hace Dios? Dios en su gracia, Dios en su misericordia, Él nos da y nos concede lo que le habíamos pedido. Pero resulta que después que ya lo tenemos, decimos: Señor, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cuántos estábamos deseando que lloviera? Señor, manda la lluvia porque hace demasiado calor, no aguantamos el calor. Y Dios dice: bueno, voy a mandar la lluvia. Y resulta que ahora que la lluvia ha estado, ahora escucho decir: Señor, ¿por qué ya está llueve, 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 llueve? ¿Por qué mejor nos decimos: Señor, hágase tu voluntad? Entonces tenemos que aprender a vivir en las condiciones según la voluntad de Dios. Y muchos cristianos se han ausentado de las congregaciones porque está lloviendo, porque hay una amenaza de lluvia. Yo creo que Dios nos ha enseñado a nosotros de que sí, tenemos que usar los 5 sentidos que el Señor nos dio. Y en lo personal, cuando miramos que sí hay una amenaza, pues sí, anunciamos al grupo de la iglesia: hermanos, suspendemos la reunión para el día de hoy. Pero cuando vemos también que está bien y que puedes pasar, bueno, adelante. Así es que Dios bendiga a todos los presentes y también a los ausentes. Y ojalá que se conecten, ¿verdad? Ahí donde están en sus casas. Marcos capítulo 9, versículo 42 al versículo 50. Estamos viendo de continuo el Evangelio de Marcos, porque es la única manera en el cual podemos comprender con exactitud lo que Jesús, lo que el Evangelio nos está dando a entender. Y creo que hasta ahorita hemos comprendido todo, hasta donde vamos leyendo lo que el Evangelio, lo que el Señor nos ha estado diciendo. Dice Marcos 9, 42 al 50. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder discernir, poder entender, comprender el principio de tu palabra que en esta mañana nos comparte, Señor, a través de tu siervo. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a ir y pensar con esa mente espiritual, Señor, con esa mente eterna, y vivir con esa perspectiva de la eternidad, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Yo te ruego por aquellos, Señor, que se están conectando y nos están mirando a través de este canal. Señor, sean bendecidos y que la misma palabra, Señor, los fortalezca y asimismo los llene de tu gracia y de tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Estos versículos tienen por lo menos 3 propósitos fundamentales.
Y el primer propósito es advertir sobre el peligro del pecado. Y Jesús advierte sobre este peligro y sobre todo las consecuencias que vienen una vez que se peca. 2. El Señor aquí enfatiza la importancia de la fidelidad a los mandamientos de Dios. Está enfatizando que el cristiano debe ser fiel, debe vivir en pureza en la vida aquí en la tierra. Y tercer propósito, nos llama a la reflexión, y no solamente a la reflexión, sino a la acción. ¿Por qué? Porque de nada sirve que podamos decir, no, entendí todo, o decir, ahora sí Dios me habló claramente. Hay reflexión, pero si no hay acción, vamos a ser de esos oidores olvidadizos. Y Dios quiere que cuando estamos reflexionando, quiere que vayamos a la acción, que seamos no oidores olvidadizos, sino esos oidores que se comprometen en hacer la voluntad del Señor. Y el resumen de estos tres propósitos es enfatizar la importancia de la fidelidad, la importancia de la pureza en la vida de los creyentes. Y Jesús en esta mañana nos llama a la reflexión, a la acción para evitar el pecado y vivir de manera que podamos honrar a Dios. El tema de esta mañana le puse por nombre radicalidad en la lucha contra el pecado. ¿Qué es ser radical? La palabra radical nos está hablando de tener raíces profundas. Por ejemplo, nosotros los acapulqueños aquí en Guerrero tuvimos una experiencia vívida y que yo creo que eso va a vivir mientras tengamos vida. Vamos a recordar cuando el Otis pasó. Los árboles que no tenían raíces profundas, con el fuerte viento los arrancó, los tiró. Pero aquellos árboles que tienen las raíces profundas no fueron arrancados, solamente parte de arriba se rompieron, pero el árbol jamás cayó. Entonces, ser radical contra la lucha contra el pecado, esto nos lleva a que vivamos una vida coherente de acuerdo al mandamiento del Señor contra el pecado. Decíamos que la palabra radical está destacando la importancia de tomar medidas drásticas para evitar el pecado, y solamente así podemos vivir una vida pura y santa, cuando tomamos medidas drásticas. ¿Qué entendemos por tomar medidas drásticas? Todo aquello que me puede evitar para no caer en la tentación del pecado. Jesús no está hablando de mutilación física, sino de la necesidad de eliminar cualquier cosa que nos lleve al pecado y nos separe de nuestra relación con Dios. Hermanos, si esto fuera literal, sacarse los ojos, ¿cuánto ya estuviéramos ciegos? Ya estuviéramos sin ojos, estuviéramos sin manos, sin pie. Entonces, este tema es tan importante. ¿Por qué? Porque destaca la seriedad del pecado. Jesús enfatiza la seriedad de este mal
y sus consecuencias. Por esta razón Jesús nos llama en esta mañana a todo creyente a que tomemos medidas concretas para evitar el pecado de manera contundente. Jesús enfatiza mucho en estos versículos la importancia de la pureza en la vida de los creyentes y la necesidad de estar luchando contra el pecado de manera radical. Todos los días está la lucha. ¿Cuándo? Todos los días. Y dice el versículo 42 de Marcos 9: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. ¿Cómo era una piedra de molino en aquel tiempo? Era una piedra redonda que la usaban precisamente para, la jalaba un buey o un asno, y había un como círculo. Era una piedra enorme que pesaba toneladas, que era para moler no sé qué tantas cosas. Era una piedra que estaba muy pesada. Ahora, ¿de qué nos habla aquí? Dice que no debemos hacer daños a otros. Dice cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Nos habla de tener cuidado, de no hacer daño a otros, pero especialmente a aquellos que son vulnerables y débiles en la fe. Nos habla de que debemos cuidar nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro comportamiento puede ser positivo o puede ser negativo. Y Jesús en este versículo nos dice que debemos ser cuidadosos de no influir negativamente hacia otros, especialmente a los que son débiles en la fe. Ahora, ¿quiénes son esos débiles en la fe? Podemos decir, no mencionar algunos, por ejemplo, aquellos recién nacidos. Ellos son débiles, son unos niños que aún no comprenden muchas cosas, pero que ellos tienen puestos sus ojos en nosotros, los que llevamos ya años en el Evangelio. Y nuestra mala actitud, nuestra mala acción puede llevar al desánimo a esos principiantes en la fe, a esos débiles en la fe. ¿Por qué? Porque son niños. Y Jesús dice que debemos ser conscientes de nuestro comportamiento, como nuestras acciones, nuestras palabras. Las acciones, las palabras pueden afectar a otros. Por lo tanto, la enseñanza que Jesús aquí nos da es que debemos esforzarnos por ser un creyente con un comportamiento positivo, cuidar a los débiles, proteger a aquellos que son más vulnerables o débiles en la fe y evitar hacerles daños o hacerles tropezar. Dice el 42, cualquiera. Y la palabra cualquiera en el griego es la palabra tis, que quiere decir uno o alguien de nosotros, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Quiero que veamos las razones por las que Jesús eligió esta imagen, la imagen de la piedra de molino. Y dijo, cualquiera que tenga este mal comportamiento, átensela al cuello. Y se ha lanzado al mar con esa piedra.
Jesús usó esta imagen para enfatizar la gravedad del castigo para aquellos que hacen tropezar a otros. Vea, o sea, no crea que desanimar a aquellos que inician en la fe, aquellos que se están esforzando y que son unos niños, bebés espirituales. Hay una gravedad tremenda cuando un creyente que lleva años en el evangelio y que supuestamente debe ser ya maduro, y en vez de ayudar al débil, al bebé en la fe, es una piedra de tropiezo. Entonces, esta imagen habla de una muerte segura. Escuche esto. Está destacando la idea de que hacer tropezar a otros puede tener consecuencias fatales, no solo para la persona que tropieza, porque también es culpable. ¿Por qué? Porque está poniendo los ojos en un hombre, en un creyente, pero por su flaqueza y por su falta de conocimiento de la palabra de Dios, tampoco eso le sirve para escudarse, sino que también tendrá consecuencias fatales. Y la persona que causa el tropiezo también le trae consecuencias fatales. Entonces, la imagen de la piedra de molino tiene un impacto emocional y es conmovedora para los creyentes de Jesús, lo que habría ayudado a enfatizar aquí la importancia de su mensaje. Entonces yo quiero animarlo. Imagínense, ¿no?, que alguien de nosotros hacemos, que aquí la congregación hace esta palabra de una manera literal, y que el hermano Juan Sin Miedo le ocasionó que el hermano Juan Chicharrón pecara. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el hermano Juan Sin Miedo? Lo vamos a llevar a la Sinfonía del Mar y le vamos a amarrar una piedra, ya no de molino, de esas piedras boludas que pesan unos 20 kilos. A veces si va a poder salirse, no va a poder. Entonces esto habla de la gravedad que causa o que hay cuando un hermano hace tropezar a un hermano en la fe. Veamos el simbolismo de la imagen de la piedra atada al cuello. Está simbolizando el peso y la carga que se impone a otros cuando se les hace tropezar. Por ejemplo, cuando alguien en la congregación le dice al otro: no, pues no, tú no puedes hacer esto por aquello, pero el otro y aquello, etcétera. Esa carga, o tienes que hacer esto, el otro, y que no está en la Biblia, es una carga. Y que muchos están poniendo también como esa piedra de molino. El que está haciendo caer o desviarse del hermano débil en la fe, pone cargas. Tanto como pone carga en ese hermano, como también las cargas las lleva él. Ahora, en resumen del versículo 42, Jesús utilizó la imagen de una piedra de molino atada al cuello y ser lanzada al mar para enfatizar la gravedad de hacer tropezar a otros y las consecuencias fatales que pueden venir. Por eso, hermanos, como creyentes debemos vivir con precaución, pensando lo que vamos a hablar, pensando lo que vamos a decir, pensando si mi actitud, mi acción que yo tome puede afectarle a otro que es débil en la fe. Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno,
al fuego que no se apaga. ¿Qué es el infierno? El infierno, la Biblia dice que es el mismo, el lago de fuego, donde irán todos aquellos que en vida rechazaron a Jesús. Ahí. Pero que mientras ellos tienen vida, el evangelio está llegando a ellos, pero dicen, sí, sí es cierto, sí tiene razón, pero hasta ahí nada más. Bueno, el infierno está enorme, está grande, donde tiene mucho espacio para aquellos que rechazan en vida a Jesús. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. ¿Qué vemos aquí? Vemos la realidad en la lucha contra el pecado. Y Jesús enseña y nos dice que debemos ser radicales en nuestra lucha contra el pecado y la tentación. La tentación, hermanos, está todos los días. ¿O cuántos no han tenido tentación? Todos. Todos. Y la lucha espiritual que el creyente tiene es todos los días. La tentación está en la misma casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que andemos, la tentación está ahí. Entonces, Jesús dice que debemos ser radicales en nuestra lucha contra el pecado y la tentación. Y que es mejor tomar medidas drásticas para evitar el pecado que permitir que el pecado nos separe de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un creyente peca, ¿qué hace? ¿Pierde la salvación? No. Pero hay un rompimiento de una relación con Dios. Y Jesús enfatiza aquí la prioridad de la salvación, así como la vida eterna. Y Jesús enseña que debemos estar dispuestos a abandonar el pecado. Jesús dijo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno de fuego que no se apaga. A ver, ¿cómo podemos ir más allá? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Si usted frecuenta un lugar donde está la tentación, no vaya. Si por la esquina que usted siempre pasa hasta una tienda que ve las caguamas bien frías, y siempre que mira ahí dice, ay, qué deliciosa se ve, no pase. Corta la mano o sácate el ojo para que no vea las caguamas. No, sino está diciendo, si por ese lado te llama la tentación, no pases. O es que ahí en la esquina siempre que paso veo que están vendiendo de ese polvito mágico. No pase. No, o sea, si ese lugar le es ocasión de caer, córtala. O sea, no pases por ahí. Porque mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno de fuego que no se apaga. Jesús no está hablando que te cortes la mano de manera literal, no. Jesús no está hablando de cortarse la mano. Jesús está hablando de la necesidad, escuche, está hablando de la necesidad de eliminar cualquier cosa que nos lleve al pecado y nos separe de nuestra comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos separa de la comunión con Dios? Hay que eliminar eso. Por eso el creyente debe identificar, y una vez que está identificado, eliminar la fuente de pecado en nuestras vidas.
Y luego debemos tomar medidas para eliminarlas. Jesús dice que debemos dar prioridad a nuestra salvación, a nuestra relación con Él, sobre cualquier cosa. Jesús dice que debemos ser radicales en la lucha contra el pecado y la tentación y estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y así poder evitar el pecado y seguir nuestra comunión con Dios. No podemos nosotros solos vencer el pecado. Necesitamos tener esa comunión con Dios todos los días. Y Jesús nos hace ver la advertencia: si no se elimina toda fuente de pecado en la vida. Por ejemplo, muchos creyentes, y lo digo porque he tenido pláticas, consejerías con muchos de ellos que están atados a la pornografía. Ah, pastor, sí, hermanos, es triste decirlo, pero es la realidad. ¿Y dónde está la fuente del pecado? Bueno, está en el celular, está en la computadora. Y si el creyente no elimina esas páginas, esas invitaciones que de repente llegan cuando usted tiene su celular prendido o la tablet prendida o la computadora prendida, si usted no elimina esas páginas, usted será atraído, lo llevará ahí. Y si usted dice, bueno, es que mis mejores amigos son los inconversos, porque los cristianos de la iglesia son muy presumidos. Si sus mejores amigos son los del mundo, entonces esto no quiere decir que usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque los mejores amigos de los cristianos son los mismos cristianos. Y si alguien como creyente se pasa tiempo en esas redes con otras, en esa red con otra gente que desprecian a Dios, está la duda de que usted realmente sea cristiano. Y Jesús dice que debemos ser radicales en la lucha contra el pecado, radicales contra la tentación, y que debemos estar dispuestos y someternos a la voluntad de Dios para evitar el pecado y seguir nuestra comunión con Dios. Ahora, vemos la advertencia: si no se elimina toda fuente de pecado en la vida. Está en Marcos 9:44. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Todo aquel que no es radical en el pecado, contra el pecado, y lo acaricia, aunque sabe que en ese lugar donde frecuenta es donde siempre está pecando, y no elimina ese lugar, dice que su lugar, cuando él muera, será el infierno. El fuego donde nunca se apaga. Jesús dice que el infierno es un lugar de condenación eterna. Ahí no habrá descanso. Jesús estaba enseñando a los discípulos y a la gente que le escuchaba, y nos enseña hoy a nosotros que el infierno es un lugar de condenación eterna, donde los que no han aceptado a Dios y han rechazado su amor y su salvación serán castigados por toda la eternidad. Ahí no habrá descanso. Me preguntaba un líder de otra congregación, y me hacía una pregunta, decía: pastor, dice,
me pidieron dar una enseñanza sobre a dónde va el ser humano al momento que muere. Bueno, la Biblia dice que el alma que muere, al momento que muere, se va al Hades. ¿Qué es el Hades? La Biblia dice que el Hades es un lugar igual de tormento. Y que aquellos que mueren, pero mueren en Cristo, se van al paraíso, al seno de Abraham, donde habla del descanso y de paz. Donde el alma no muere, el alma es consciente, siente todo, piensa. Y después, después la Biblia dice que cuando ya cuando Cristo venga, habrá el juicio del gran trono blanco, después que terminó el milenio, y habrá ese juicio donde serán enjuiciados ¿quiénes? Todas aquellas almas que no fueron salvas y que rechazaron al Señor Jesús. Ahora, donde dice que esas almas que están en el Hades, que están sufriendo ya, que del momento que murieron ahí fueron a dar, en el día del gran juicio, dice que ellos serán ahora llevados, lanzados al lago de fuego o el infierno, que es el mismo. Y le ponía como ejemplo al hermano, imagínate, ¿no? Que el mar, aquí en Acapulco, es el lago de fuego, el infierno, donde dice que al final del milenio, cuando sea el juicio del gran trono blanco, el Hades llevará al infierno, al lago de fuego, a todas estas almas que no fueron salvas. Y le ponía como ejemplo, por ejemplo, los ríos, ¿a dónde van a dar? Al mar. Bueno, entonces decía, todos aquellos que murieron y están en el Hades, que están ya en el tormento, cuando sea el juicio final, el Hades, dice, enviará al lago de fuego, al infierno, a todas esas almas. Me dijo el hermano, ay hermano, me da miedo. Digo, ¿miedo por qué? Si realmente, si tú eres cristiano, debes alabar al Señor, porque en cualquier momento Él viene por nosotros. Entonces, ese lugar será un lugar de tormento, y el fuego nunca se apaga. El fuego, el lago de fuego, es un lugar de condenación eterna, donde todos los que han rechazado a Cristo serán castigados por la eternidad. Dice, donde el gusano de ellos no muere. ¿De qué habla? Habla de corrupción y de descomposición. Cuando dice que el gusano de ellos no muere, esta es una metáfora de la corrupción y la descomposición que ocurre en el infierno, donde la maldad y la corrupción no tiene fin. Ahora, para comprender mejor el versículo 44 de Marcos 9, vamos a ver su contexto, que está en Isaías 66, versículo 24. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. No hay salvación en ese tiempo. Por esta razón Jesús estaba enseñando que la salvación es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de la salvación podemos evitar la condenación eterna y vivir una relación con Dios. Jesús dice y enseña que el pecado es algo serio, que puede llevar a la condenación eterna, y que debemos tomar medidas drásticas
para evitar y vivir una vida de obediencia a Dios. Por lo tanto, la imagen del gusano está hablando de la eternidad del castigo. Habla que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Todo esto enfatiza la eternidad del castigo para aquellos que no se arrepienten. O sea, esto es algo serio. Debe haber arrepentimiento y fe en Cristo. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús para evitar el castigo eterno. ¿Por qué? Porque, hermanos, amigo, después que mueras, no hay oportunidad alguna. No es como enseña la religión tradicional, que hay un purgatorio. Incluso los días miércoles estaría hablando sobre esos temas. Y ojalá que usted no falte para que pueda saber y cuando alguien le pregunte sobre estos temas, usted tenga la respuesta correcta de la palabra de Dios. Mientras tenga vida, la persona puede arrepentirse y Cristo le puede salvar. Pero una vez que muere, esa persona no tiene ninguna oportunidad para ser salvo. Aunque su familiar le haga en su creencia 4 o 10 misas, porque lo quieren sacar del purgatorio, un lugar que no existe, porque la Biblia así lo dice. Sino lo único que existe es el Hades, el infierno y el lago de fuego y el paraíso. Entonces debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a esa voluntad de Él. Debemos seguir sus mandamientos para evitar el pecado y sus consecuencias. Como cristiano, como creyente, debemos compartir el mensaje de salvación. Debemos llevar las buenas nuevas de salvación con otros, a otros. Debemos animarlos a que se arrepientan y que sigan a Jesús. Ahora, podemos predicarles, sí, pero ¿sabes qué? Una vez que nosotros le hemos predicado, no está en nosotros salvarlos o cambiarlos. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Cristo. Pero Cristo dejó a la iglesia, a los cristianos, para que ellos prediquen el evangelio a las almas perdidas. Dicen los versículos 45 al 48. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús nos enseña a ser radicales en nuestra lucha contra el pecado y la tentación y darle siempre prioridad a nuestra relación con Dios, a tener esa comunión con Él sobre cualquier cosa, como lo mencionábamos. Dice el 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio
será salado con sal. Ahora, es importante entender el principio de este versículo, donde dice, porque todos serán salados con fuego. Grábese la palabra salados con fuego. Y luego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está enseñando con este versículo que la vida del creyente debe ser marcada por la purificación, el sacrificio y la dedicación. Es lo que significa. Debemos estar dispuestos a someternos a la purificación y el sacrificio que siempre se va a requerir o se requiere para seguir a Jesús. Usted no puede seguir a Jesús si usted no se sacrifica, o sea, el tiempo, su vida, estar dispuesto. Si usted no se purifica, usted no puede seguir a Jesús. Y Jesús enseña aquí que debemos estar dedicados a seguirle a Él y a vivir una vida que le agrade a Él. Jesús está enseñando que debemos confiar en que Dios nos guiará, que Él nos fortalecerá en nuestro camino de seguimiento. Entonces, Marcos 9:49 es un versículo que puede tener varias interpretaciones, pero que en general enfatiza la importancia de la purificación, la santidad y la preparación para el discípulo. De esto nos habla el versículo 49. Y luego el 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, hace una pregunta, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Muy bien, ¿de qué habla aquí? Jesús destaca la importancia de la pureza, la importancia de la integridad en la vida como creyente. ¿Qué es la sal aquí? La sal aquí es un símbolo de pureza y de integridad. Y Jesús enseña que es importante mantener esta pureza en nuestras vidas. Por ejemplo, en los tiempos, yo recuerdo en mis tiempos, cuando era niño, cuando era todavía chavalón, por la falta de la energía eléctrica, cuando mi mamá compraba el tasajo de carne, ¿qué hacía? La salaba y la ponía en el tendedero, ahí en el mecate. ¿Por qué? Porque la sal hace que la carne no se dañe. Incluso a los soldados, cuando los mandaban a la guerra en los años, muchos allá, ¿qué llevaban? Llevaban sal. Y le ponían sal a sus alimentos para que no se echaran a perder. Entonces la sal es un símbolo de pureza que te mantiene íntegro, que no te descompones, que no estás cayendo en el pecado de manera continua, que no estás practicando el pecado. La sal habla de la importancia de la pureza en nuestras vidas. Por esa razón dijo que si la sal se vuelve insípida, pierde su propósito. De manera similar, si los creyentes perdemos nuestra pureza, perdemos nuestra integridad, perdemos nuestra efectividad y propósito. Si la gente que nos conoce como cristianos, pero que ve nuestras acciones de manera mal, estamos siendo insípidos y nos estamos descomponiendo en el propósito por el cual Dios nos llamó.
Y Jesús enseña también que es importante tener paz, tener armonía entre nosotros. Lo que es posible cuando tenemos la pureza y la integridad en nuestras vidas. Escucha esto, En la persona que no tiene pureza y no es íntegro, no tiene paz, no tiene armonía. Y siempre se va a hacer películas en su pensamiento. Es que yo veo, es que yo pienso. Bueno, tú piensas porque no hay paz, no eres puro, porque no eres íntegro contigo mismo, no eres íntegro. Estás creyendo una mentira como una verdad, y de tantos años que repites una mentira, la haces una verdad. Conclusión: debemos mantener la pureza, y para esto hay que esforzarnos por mantenerla, la pureza y la integridad en nuestras vidas. Debemos a todas costas evitar las cosas que pueden comprometernos o corrompernos o hacernos perder nuestro propósito. Debemos ser efectivos en nuestra vida y en nuestro servicio a Dios. Debemos mantener la pureza, mantener la integridad que nos permite cumplir nuestro propósito. Si no eres íntegro, si no eres puro, hermanos, no cumplirás el propósito. Debemos trabajar por la paz y la armonía en nuestras relaciones con los demás, buscando siempre la unidad y buscando la comprensión. No pensemos ni digamos como muchos dicen: pues si él no me habla, pues que no me hable. Estoy bien con Dios, no estoy bien con mi hermano. No, eso es antibíblico. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que si no amamos a aquellos que estamos mirando y que están de nuestro lado, no podemos decir que amamos a Dios que nunca lo hemos visto. Entonces, por eso Jesús dice que debemos trabajar por la paz, trabajar por la armonía, tener esas relaciones con nuestros hermanos, nuestros amigos, buscando la unidad y la comprensión. Y hoy el mensaje nos trae a esta reflexión y como haciéndonos una pregunta: ¿cómo puedo evitar a otros en su fe que caigan? ¿Estoy siendo un ejemplo positivo para aquellos que me rodean? ¿Qué acciones, qué palabras mías podrían estar causando daños a otros y cómo puedo yo cambiarlas? ¿Qué significa para mí vivir una vida pura e íntegra? ¿Cómo puedo reflejar la naturaleza de Dios en mi vida diaria? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser purificadas y renovadas para que pueda yo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la enseñanza de hoy? Jesús dice que la hipocresía es un peligro. Repita después de mí: Jesús dice que la hipocresía es un peligro. Ahora escuche esto. A veces decimos también: es que yo no soy hipócrita, yo digo las cosas como son y como las siento. No, también eso es pecado. Si realmente hay eso en mi corazón, yo estoy en un riesgo. No de perder la salvación, no. Estoy en un riesgo de una consecuencia de que puede venir a mi vida por la situación en la cual mis acciones y mis palabras que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Por incluso un miércoles vamos a hablar sobre
lo que Dios va a hacer con todos los cristianos allá en el cielo. ¿Cómo puedo evitar ser hipócrita en mi fe? ¿Habrá esto en la fe? Sí. ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que digo creer? ¿Qué es ser hipócritas en la fe? Es decir que soy cristiano, pero que mi vida muy personal es una vida peor que un mundano. Adúltero, fornicario, hechicero. Todavía visita a los brujos. Otra vez me dice una persona, no de esta iglesia, no, Dios nos libre. Si uno dice, oye, pastor, dice, Dios no me castigará si voy a sacar suerte que perdí, dice, una alhaja, una prenda de oro. ¿Cómo? A ver. Sí, a consultar a un brujo que quién me lo robó. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que ese es pecado. No consultarás a agoreros, a brujos. Pero hay hipocresía en la fe, porque muchos pueden venir y son hipócritas. Ahora, también dice mucho, es que yo no quiero ser hipócrita y por eso no voy a la iglesia. No, usted venga. Dios en su misericordia un día le quitará esa hipocresía. Pero es importante que usted venga. Pero sí hay hipocresía en la fe, porque se vive muchas veces una vida doble. ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que digo creer? ¿Qué pasos puedo tomar para asegurarme de que mi fe sea una fe auténtica, radical y no una mera apariencia? ¿Estamos siendo radicales en nuestra lucha contra el pecado? ¿Estamos tomando medidas drásticas para evitar el pecado que hace que rompa nuestra comunión con Dios? ¿Estamos identificando la fuente de pecado en nuestra vida y tomar medidas para eliminarla? Jesús dijo en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Debemos tener cuidado en esto. Debemos dar prioridad a nuestra relación con Dios y llevar siempre ese compromiso en nuestro corazón de llevar estas relaciones humanas con nuestros amigos para hablarles del Evangelio, con nuestros hermanos en Cristo de otras congregaciones, pero que son nuestros hermanos en el Señor. Oramos. Padre Celestial, nos rendimos ante ti con todo nuestro corazón de una manera humilde, Señor, y arrepentido. Padre, reconocemos que como pueblo muchas veces hemos fallado de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y queremos y te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque muchas veces hemos permitido que el pecado y la tentación, Señor, nos separe de la comunión contigo. Pero en esta mañana, Señor, nos arrepentimos de haber hecho tropezar a otros en su fe y de haber sido, Señor, un obstáculo para aquellos que buscan realmente seguirte. Señor, si en alguna vez hemos hecho tropezar a otros en su fe, de haber sido un obstáculo para aquellos que buscan seguirte, Señor, nos arrepentimos de no haber sido un ejemplo positivo, de no haber reflejado tu amor y tu gracia en nuestra vida, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de haber permitido que la hipocresía y la falsedad, Señor, se filtren en nuestras vidas.
de no haber sido auténtico en nuestra fe muchas veces. Padre, nos arrepentimos de haber priorizado cosas que no son importantes sobre nuestra relación contigo, pero hoy te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, Señor, y que nos limpies de toda impureza. Ayúdanos a renovar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que nos des fuerzas para resistir, Señor, la tentación, para vivir una vida pura e íntegra. Ayúdanos a ser un ejemplo positivo para aquellos que nos rodean y a reflejar, Señor, tu amor, a reflejar tu gracia en nuestra vida. Que podamos tener paz, que podamos tener armonía con nuestros hermanos en Cristo y que podamos trabajar por la unidad, así como por la comprensión en nuestra congregación, en nuestra comunidad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, en el cual es el único digno de ser exaltado y de ser glorificado. Gracias te damos, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor.